Y esa es la pregunta, ¿por qué orar? ¿Cuántos de ustedes podrían decir en esta hora, ¿por qué oramos? ¿Por qué oro? ¿Por qué oramos? ¿Alguien aquí puede decir por qué oro? ¿Por qué oramos, hermanos? ¿Por qué oramos? ¿Alguien? Porque tenemos, ¿por qué oramos? ¿Por qué orar? ¿Por qué orar? Ese es el tema que vamos a tratar. ¿Por qué orar? Y algunos ya me dieron unas respuestas, otras vamos a verlas aquí. ¿Qué es la respuesta? Sabía, hermanos, que la oración es lo más esencial, ya lo sabemos, son bases, pero es necesario recordarlas. ¿Y por qué oramos? ¿Para qué es necesario? Así como nosotros comemos, como nosotros tomamos el agua y es necesaria para el cuerpo, es necesaria la oración. La primera y buena razón del por qué orar es porque Dios lo ha encomendado a cada uno de nosotros los creyentes. A través de la Biblia vemos que Dios nos ha dado este mandato en el modo imperativo, que quiere decir orar, orar. Lucas 18:1, vamos a ir allá a Lucas 18:1, de ahí va a ser la escritura base para ir a esta palabra en esta hora. Lucas 18:1, y cuando lo encuentren, si me hacen favor de dar reverencia a nuestro Dios conmigo y ponerse de pie. Y dice la Biblia, vamos a leerlo todo, solamente vamos a leer el 1 para ahorrar el tiempo porque tenemos otros versos, otros versículos. Todos, dice, ¿listos? También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar algunas veces. Cuando me siento bien, cuando me tengo que, no dice, vamos a ver, yo les interrumpí, pero vamos a leerlo una vez más. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, y no desmayar. ¿Por qué es necesario la oración? La oración, ¿por qué orar? Porque Dios lo encomendó, Dios nos ha encomendado, Dios nos ha dado esta orden de orar para no desmayar, para que nosotros no caigamos en pecado. Y mira, la oración es lo que nos va a mantener alejados del pecado, o el pecado nos va a mantener alejados de la oración. Y es necesario la oración. Así es de que este versículo nos declara un deber que tenemos como cristianos, como todos los hombres y todas las mujeres. Necesitamos en todo momento tiempos para que estemos en cualquier parte que estemos, orar. Vamos a orar. Padre, gracias le damos, Padre amado, Padre celestial, por tenernos presentes, mi Dios, y por tenernos en esta hora aquí en su casa de oración. Para eso ha sido establecido en los propósitos que la iglesia sí es para encomendar e ir y evangelizar y predicar el evangelio, pero otra es para orar. La casa de usted, cuando estaban haciendo comercio en su templo, usted llegó y dijo, esta casa será casa llamada casa de oración, y ustedes las han convertido en cueva de ladrones. Y Padre Santo, ayúdanos a tener siempre presente esto, que esta casa es de oración y es para la oración, y que cada uno de nosotros que tengamos alguna necesidad en este día, usted la conoce, pueda obrar en cada petición, en cada corazón, a cada uno de nosotros. Y necesitamos la fuerza en esta hora, necesitamos valor para continuar, necesitamos en esta hora sabiduría, necesitamos paz en estos tiempos que estamos atravesando. Nuestro ser, nuestra mente, nuestra alma necesita paz, y la paz que sobrepasa todo entendimiento que viene de usted a través de la oración. Necesitamos descansar en usted. Ayúdenos, mi Dios, a entender bien esto y a ponerlo en práctica para recibir nuevas fuerzas en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios decimos, porque así es nuestro deseo. La primera vez que pueden tomar su lugar, la primera vez que Jesús le dijo a sus discípulos, velad y orad, fue en Lucas también, ahí en Lucas 21, pero no vamos a ir por causa del tiempo, cuando advirtió a sus discípulos que vivieran como si fuera ya el fin de los días, el fin de los tiempos. Y él les dijo, es necesario que hay que velar y orar. ¿Y por qué, hermanos? Porque los tiempos son malos. Los tiempos que estamos viviendo ahora
no son tiempos para nosotros tomarnos vacaciones sobre la oración, para que nosotros no estemos buscando de nuestro Dios. Los tiempos, estamos viviendo en tiempos finales, por así decir. Hoy en esta mañana, levantando temprano para ir a dejar a Amy donde le iban a llevar, y era temprano por la madrugada. Y yo sentí un poco diferente el día de hoy, y hermanos, se siente un ambiente diferente allá afuera, hablándolo proféticamente y hablando espiritualmente. Se siente un ambiente tremendo, y también se sentía una paz y una tranquilidad a la misma hora para el Hijo de Dios. No tenemos que tener temor por lo que va a pasar o lo que está pasando en el mundo. Y mira, yo decía, puede ser que así se va a sentir cuando el Señor Jesucristo venga, porque escuchaba de que venía una tormenta por ahí, pero había una paz tranquila, había paz en medio de todo esto, y Dios nos da la paz. La oración nos acerca a Él para que Él pueda darnos paz en medio de la tormenta, en medio de la situación que estamos viendo. Son días difíciles que estamos atravesando en estos tiempos, y por eso debemos orar, no solamente porque Jesucristo nos lo ha encomendado, pero porque los días son malos. Estamos viviendo en tiempos donde la economía está muy mala. Estamos viviendo donde, mira, los precios están alcanzando niveles que yo no pensaba que alcanzaran. Los precios de la comida, ya vas al supermercado y todo está carísimo. Y todo eso está sucediendo porque está escrito en la Biblia. Y necesitamos buscar más del Señor. Necesitamos velar y orar, porque como si ya fuera el Señor Jesucristo a venir, como que Él ya está ahí a la esquina, en la esquina, como dice, a la vuelta de la esquina. Y yo creo que sí, el Señor Jesucristo está a la vuelta de la esquina. Y Él les encomendó en ese tiempo, en ese entonces, velad y orad, más más en estos tiempos que nosotros estamos viviendo. Son tiempos, hermanos, que son proféticos, tiempos que veíamos que jamás iba a imaginar que iba a suceder, pero están pasando sobre nuestros propios ojos, al frente de nuestras narices. Y por eso Él nos dice que nosotros no debemos estar preocupados, no debemos estar atemorizados o abrumados con las cosas que están sucediendo en estos tiempos. Pero hay muchas personas que el día cuando llegue el Señor Jesucristo les va a tomar desapercibidos. Dice la Biblia que uno va a estar en una cama durmiendo y el otro también. Dos van a estar en la misma cama, y uno va a ser tomado y el otro dejado. ¿Por qué? Porque no estaba esperando y porque no recibió a Cristo como su Salvador. Amén. Algunos pueden decir, pastor, ¿será que cuando Cristo venga yo me voy a ir? Si has recibido a Cristo como tu Salvador, Él nos garantiza que nos vamos a ir con Él. No es que maybe, como dicen en inglés. Bueno, maybe si yo estoy bien con el Señor me voy. No es maybe, no es a lo mejor, es me voy con Él, porque Él lo ha prometido. Dice, voy pues a preparar lugar, Juan 14:1, para donde yo esté, vosotros también estéis. ¿A quién va a estar allá? Los cristianos, los creyentes. Y por eso nos manda. Y la segunda vez que el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, velad y orad, fue durante la noche antes de Él ser crucificado. Estaba en el jardín de Getsemaní orando y quería que sus discípulos se unieran con Él en ese dolor. Mira, hermanos, imagínate, el Señor Jesucristo estaba pasando por tremenda prueba, que Él oró esa oración: Padre, si esta copa puede pasar sin que yo vaya a la cruz, es lo que estaba diciendo sobre mí, pero no que sea mi voluntad, sino que se haga su voluntad. Y necesitaba, dice que caían como gotas de sangre al piso por el dolor que estaba Él atravesando. Imagínate saber Él ya que iba lo que le esperaba. Y Él quería que se unieran. ¿Cuántas veces no hemos pasado nosotros por situaciones no igual, porque nunca se va a comparar con las situaciones, las pruebas que el Señor Jesucristo pasó, pero pasamos nosotros por situaciones, por pruebas? ¿Y cuántos de nosotros anhelamos que alguien viniera y orara con nosotros? Que alguien pasara, o que alguien llegara y que orara con nosotros. Sería de bendición. Hay veces que yo lo he necesitado, hay veces que esa necesidad yo he tenido, y encuentro por ahí hermanos y les digo, hermanos, vamos a orar ahora, y venimos acá a orar, o ahí donde estemos.
Algunos son de aquel lado, del lado de inglés. Pero hay necesidad, hermanos, porque hay mucha necesidad. Hoy, en vez de estar en otros tiempos y estar en otra frecuencia, debemos estar buscando de Él. Hermanos, la palabra lo dice, que los tiempos no son tiempos ahora para nosotros estar perdiendo el tiempo, por así decirlo. Hoy muchos no están velando. La necesidad de velar es una palabra que significa tener una conciencia vigilante, como un centinela en la noche, como un watchman, le dicen en República Dominicana, ¿verdad? Que le dicen como uno que está velando toda la noche, está ahí como un centinela, viendo los guardias, estar ahí al tanto. Y ese es un centinela, debe estar en guardia ante cualquier cosa que pueda pasar, ante cualquier enemigo, que el enemigo quiera avanzar hacia nosotros, por cualquier amenaza que podamos estar atravesando. Debemos estar especialmente, no se habla de solamente hacer vigilias, esto no está hablando de vamos a hacer vigilias porque es por la noche, no. El término velad no es una vigilia, por así decirlo. Es para estar en una actitud de vigilia, que no se duerme por la noche, sino que está al pendiente, está vigilando, está alerta. En ese sentido, velar, el sentido espiritual nos hace y nos habla la Biblia de velar y orar, especialmente en estos tiempos. Estar conscientes, iglesia, de que el mundo tiende trampas a los cristianos. El enemigo tiende trampas a nosotros los cristianos. Y cuando no estás velando, vas a caer en una trampa del enemigo. Por eso debemos velar y orar para no caer en la trampa, o lo dice la Biblia, para no caer en tentación. Amén. Y dice la Biblia, Mateo 26:41, si quieren ir allí conmigo, dice Mateo 26:41. Bueno, no lo tenemos, bueno, lo buscamos, ahí está. Una vez más dice, velad y orad para que no entréis en tentación, para que no caigas en una trampa del enemigo. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne no quiere orar. Queremos nosotros descansar. Queremos la carne, tenemos, hermanos, que obligar a la carne. No que ella nos domine, sino que el espíritu está presto, porque nuestro espíritu, qué bendición, el Espíritu Santo de Dios, hermanos, siempre clama a Dios y está en espíritu de oración, pero la carne no quiere. ¿Cuántos llega a las 4 o 3 de la mañana y te has propuesto ir a orar y te da más sueño a esa hora? Ay, y las cobijas se sienten como más calientitas a esa hora. El aire puede estar haciendo frío allá afuera y tienes el calentón adentro y hay calorcito y dices, aquí oro, Señor. ¿Cuánto nos ha pasado? No levanten su mano. Y ahí, en vez de levantarnos, ahí oramos. Y Dios escucha la oración, qué bendición. Pero qué más cuando nosotros sometemos a este cuerpo para que esté en alerta y esté orando. En estos momentos, hermanos, no hay tiempo que perder. Amén. En estos momentos necesitamos la iglesia. Dios nos hace un llamado a unirnos una vez más en oración. Todo lo que todo lo que Dios va a hacer y a lograr, se va a lograr, no es en nuestras fuerzas. Yo sé que no es en nuestra carisma, no es en tu sabiduría, no es en tus recursos, es en el poder de la oración. Y si Dios va a traer avivamiento una vez más a nuestras vidas, a nuestra iglesia, necesitamos cristianos que nos levantemos a orar. A orar. Bueno, pastor, pero ¿cuándo vamos a hacer un grupo? Tú ora en tu lugar allá, pero a un tiempo puedes ponerte de acuerdo con unos 2, 3 hermanos. No necesitas mucho, necesitas 1 o 2, 3 hermanos para que estén vigilantes, porque si es bueno pedirle a alguien más, ¿para qué? Para que te recuerde y te llame. Hermana, dijiste que ibas a orar conmigo. Hermano, dijiste que ibas a orar conmigo. Porque a veces sí, qué bendición por el ministerio de oración que tenemos, pero a veces me sospecho y también hemos caído a veces que decimos que vamos a orar, pero no oramos. Nos manda alguien una necesidad. Mira, necesito esta necesidad, y hasta le ponen las manitas. Y saben lo que descubrí últimamente, hermanos, que estas manitas no son de oración.
Esas manitas que ponen así no son de oración, son de dame los 5. Búscalo. Y si nosotros lo hemos estado poniendo como que, ay, las manitas de oración. Y a veces solamente ponemos manitas, pero no oramos. Debemos orar. Si vamos a decir que vamos a orar, tomarnos un tiempo, mira, en ese preciso momento, dejar todo lo que estamos haciendo y orar por esas peticiones, porque están dependiendo de nuestras oraciones. Orad sin cesar, dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:17. Ya lo sabemos, pero a veces no lo hacemos. Hebreos 13:18 dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Hay que orar, hermanos, hay que orar. ¿Por qué, hermanos? Porque dependemos de que estemos orando los unos por los otros. Efesios 6:19. Y por mí, dice, a fin de que al abrir la boca, ¿por qué debemos orar? Orar porque cuando nosotros nos paremos acá, la palabra fluya y pueda llegar al corazón en la necesidad de ministrar de acuerdo a la necesidad. El apóstol Pablo pedía, Dios le inspiró y le dijo, él le pidió a los cristianos de Éfeso, de la iglesia en Éfeso, le dicen: oren por mí, para que yo al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Así de que vemos claramente que la oración es un deber que tenemos como creyentes. ¿Amén? ¿Sabía, iglesia, que no orar es un pecado? No orar es un pecado. ¿Por qué orar? Porque no quiero pecar. Y cuando no oro, no solamente cuando digo que oro y no oro es un pecado, pero cuando no oramos estamos pecando. La Biblia lo dice, 2 de Samuel 12:23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Ahí está la palabra. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. 2 de Samuel 12:23. Sí, no, es que no lo buscamos ahí, no lo tenemos. Muy bien. Bueno, ya después continuamos. Pero hermanos, tremendo. Dios desea que oremos. ¿Por qué oro? ¿Por qué oras? ¿Nada más oras por tus necesidades? Y qué bendición. Nada más oramos por nuestros familiares, porque la mayoría de las veces que oramos por nosotros, oramos por los nuestros, oramos por las enfermedades que tenemos, oramos por sanidad, oramos por esto y por lo otro. Pero ¿por qué en verdad hemos entendido el deber? Hemos entendido la importancia del orar. No, me temo que no, algunas veces no lo hemos entendido. Número 2, ya vimos algunas razones por qué orar. Ahora, ¿por qué oro? Porque Dios determinó, escucha esto, que para tener algo debo pedirle a nuestro Padre Celestial. Santiago 4:2. Vea lo que dice Santiago 4:2. ¿Están aquí, iglesia? Parece que la lluvia los ha arrullado, ¿verdad? Decía el hermano el otro día que estaba la lluvia, dice que la lluvia lo arrulla cuando está lloviendo, y nos arrulla, ¿no? Hoy esta tarde, cuando estaba comenzando a llover temprano esta tarde, dije: ay, qué rica lluvia para tomarme una siesta. Santiago 4:2 dice así: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Porque no pedís. La gente inconversa que no es creyente esperan recibir o tener cosas o tener trabajo haciendo su esfuerzo, haciéndolo en sus fuerzas. La gente incrédula, ellas piensan que para tener tienen que trabajar. Y así algunos cristianos también pensamos. Hermano, no que Dios está en contra de que trabajemos, pero yo no trabajo para tener. Yo no dependo del trabajo. La enseñanza, el punto es que yo debo depender, aunque yo tenga un trabajo, yo debo depender de Dios.
no del trabajo, porque el trabajo se puede acabar en cualquier momento. La salud se nos puede ir. Y entonces, ¿de quién estamos dependiendo? ¿Del trabajo o de Dios? Nosotros, los hijos de Dios, somos enseñados a pedirle a Él y Él nos dará. A veces no tenemos lo que pedimos, a veces no tenemos porque no pedimos, y a veces pedimos mal. Dice claro, la razón por qué no tenemos, no dice que porque no trabajamos no tenemos. No dice que porque no planeamos no tenemos. No dice que porque no hemos tenido un plan bien, una estrategia bien para tener. No. Y déjenme darles un ejemplo. Un farmer, un agricultor que siembra lo que sea, cualquier cosa que siembre, él va a tener buena cosecha cuando él siembra. Y él debe de abrir la tierra, debe de dar la tierra, debe de sembrar la semilla, debe de hacer todo ese esfuerzo, debe mantener esa tierra, esa labor, la debe mantener libre de toda plaga y de toda la hierba que pueda salir, toda la mala hierba, para que él pueda tener buena cosecha. Pero aunque él se esfuerce, mira, yo he visto agricultores que se esfuerzan en arar la tierra, en trabajar la tierra, en hacer todo este trabajo, y se esfuerzan y le dedican mucho tiempo a la siembra, y al final no levantan, no cosechan. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no cosecharon? Hicieron todo el trabajo, trabajaron todo el tiempo, hicieron lo que tenían que hacer. Pero Dios es el que da la lluvia para que venga, riegue la tierra y haga germinar la semilla y crezca. Si no llueve, no va a tener cosecha. Así es de que, ¿ves? Un ejemplo que no importa cuánto yo me esfuerce a tener, no estamos diciendo que no te tienes que esforzar en trabajar, pero no depende de nuestro trabajo, depende de Dios. Dependamos de Dios. Así es de que podemos, mira, ahí no dice que confiemos en nuestra sabiduría, que confiemos en nuestro trabajo humano. No lo dice aquí. Un cristiano no debemos depender de nuestro propio esfuerzo, nuestro propio plan. Lo que debemos hacer es pedirle a Dios. Amén. Y qué bendición ¿cuántos de ustedes han tenido o han sido desempleados? Levanten su mano los que han sido desempleados aquí por un tiempo u otro. Y mira, es tremendo. Gracias, bajen su mano. Pueden pensar, algunos podemos pensar, bueno, voy a ir a todas las agencias que hay, están solicitando para que yo pueda conseguir un empleo. Y puedes ir, puedes hacer todas las aplicaciones, pero al final del día te van a decir, miren, ¿sabe qué? Tenemos la solicitud allí, pero no tenemos todos los empleados, las posiciones están ocupadas. Vamos a poner la lista de espera. Tremendo, ¿no? Para escuchar esas palabras. Mira, a mí me ha pasado. Nos ha pasado que cuando no ha habido trabajo, uno dice, wow, ¿hasta qué tiempo voy a conseguir trabajo? Y hay que hacer nosotros nuestro trabajo. Hay que hacer nosotros la disposición, hay que hacer nuestra tarea, ir y preguntar y tocar puertas. Pero no depende de eso. Dios conoce la necesidad. Amén. Mira, también he visto que mucha gente, imagínate que supongamos que dos hombres se encuentran, uno es cristiano y el otro no es cristiano. Y uno le dice, mira, he andado buscando trabajo todo este tiempo, ya los pies me duelen de tanto caminar porque he buscado trabajo y no lo encuentro. Este es el incrédulo. Y el increyente le dice, bueno, también yo, sí, las cosas están difíciles, mira qué difícil está. ¿Sí o no decimos nosotros también esto? La situación es muy difícil, está difícil en estos tiempos, ¿sí o no, iglesia? Sí, está difícil. Y este mismo que es incrédulo le dice al incrédulo, ay, sí, está bien difícil. Yo también he andado buscando trabajo y no encuentro. ¿Por qué? Porque está
basado y está basando todos sus esfuerzos en los recursos de ellos, en las fuerzas de ellos. Y entonces el incrédulo va a decir, entonces, ¿no crees en Dios? ¿Por qué no vas a Dios y le pides a Él un trabajo? Amén. Mira, pero los cristianos, nosotros tenemos fuentes que no sabemos cómo utilizar. ¿Por qué? Porque no tenemos, lo dice la Biblia, porque no pedimos. Cuando nosotros le pedimos a Él, Él nos va a dar. Parece que ustedes no lo creen. Cuando yo le pido a Dios, cuando yo le he pedido a Dios que necesito algo, Él me ha dado. ¿A ti no te ha dado? ¿A ti no te ha contestado? A mí me contesta. No soy su favorito. Soy como ustedes. Soy un hijo como ustedes. Pero Él ve la fe. Él ve que no estoy dependiendo en mis esfuerzos, estoy dependiendo en Él. ¿Cuántos de aquí hemos pedido a Dios un trabajo y Él nos ha contestado? ¿Cuántos hemos pedido un trabajo y Él nos ha contestado? El trabajo donde estás es una contesta de parte de Dios. El lugar donde estás es porque Dios te lo ha dado. La casa donde vivimos es una oración contestada, sea propia o sea alquilada. Es una oración contestada. El auto, el carro que tenemos, al menos el mío, es una oración contestada. La mujer que tienes al lado es una oración contestada, porque yo se la pedí al Señor. A los esposos. Los que no tienen es porque no le han pedido a Dios. Amén. No tienes porque no pedís o no quieres ya. Amén. No es el tiempo del Señor. Dios sabe, Dios conoce, hermano. Pero la vida que estamos viviendo, el punto es que todo es una oración contestada. Amén. Mira, qué bendición, hermanos, que la vida que estás viviendo ahora es una oración. Pero Dios me puso esto en mi corazón, de nuestros padres. ¿Sabe por qué estamos viviendo y estamos cosechando nosotros bendiciones? Porque nuestros padres o alguien más oró por nosotros. Tú eres una oración contestada aquí en esta tarde. Si estás sentado aquí o me estás escuchando allá afuera, tú eres una oración contestada de alguien. Te ha ido bien, no por ti, te ha ido bien por las oraciones que se han derramado sobre ti, las bendiciones de Dios sobre tu vida. Porque sabe que ellos siempre pedían por nosotros. Nuestros padres, sea como sea, siempre los padres van a pedir por sus hijos. ¿Sí o no, padres? Y somos nosotros una oración contestada. Yo soy una oración contestada de parte de mi mamá. Primero, gracias a Dios y gracias a mi mamá. Soy una oración contestada. Y tú debes de ser también lo mismo, una oración contestada. Qué bendición que cuando nosotros podemos pensar que todos somos producto de una oración contestada. Tus hijos son una oración contestada. Yo no sé de ti, pero cuando nos casamos recién casados, mi esposa decía, estoy nerviosa porque no sé si Dios me va a dar hijos. Yo le dije, no estés nerviosa, que Dios nos va a dar hijos. Amén. Y nos dio 2. Y quién sabe si vengan más. Porque ya van a salir las muchachas, entonces imagínense. Y mi hija mayor dice, no, dice, ni loca, no quiero más hermanos. Pero nuestros hijos, hermanos, son bendición, son una oración contestada. Lo que les quiero tratar de decir, hermanos, que todo lo que tenemos es una oración contestada. Tú y yo somos una oración contestada de parte de Dios. Todos aquí hemos experimentado que Dios nos oye. Amén. Dios escucha. Dios contesta. Salmo 65:2 dice, ahí Salmo 65:2. Fíjate lo que dice aquí. Uno de los atributos de Dios, sí conocemos que Dios es omnipresente, que Dios es omnisciente y conoce todo, que Dios es omnipoderoso, que Él puede todo. Y ahí deberían de decir amén.
Pero otro atributo que a veces no estamos muy atentos a eso es este atributo de parte de Dios. 65:2 dice: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Uno de los atributos más grandes de Dios que me han asombrado en estos días es el atributo de que Dios oye nuestras oraciones. Dios oye nuestras oraciones, Dios las responde, Dios las contesta. Es uno de los atributos más grandes que Dios tiene, que Dios oye nuestras oraciones. No importa cuán largas o cuán cortas, no importa dónde estamos, Él oye la oración. ¿Sabía, hermanos? Un ejemplo que me encanta usar es de Jonás. Cuando él estaba en más apuro, más grande, cuando él estaba en el fondo del mar, en el vientre del pez, oró a Dios y Dios le escuchó su oración. Qué tremendo, hermanos, cuando estamos en situaciones así de difíciles para nosotros, Dios escucha nuestras oraciones, Dios contesta las oraciones, Dios responde nuestras oraciones. Dice la palabra y la conocemos, Jeremías 33:3, clama a mí y ¿qué dice? Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Otra de las contestas que tenemos que de parte de Dios que le contestó a Daniel fue en Daniel 10:12. Mira, había orado y se había tardado la oración. Me encanta este versículo porque habían pasado días, no dice la Biblia cuántos días, pero habían pasado y Dios le confirma, trae confirmación. Vayan conmigo a Daniel 10:12, donde le dice Dios, donde le da claramente la palabra y le dice, fíjate lo que dice, desde el día, ¿qué dice? Desde el primer día Dios había escuchado la oración de Daniel. ¿Sí están ahí, hermano? Estaba ahí porque 10:12, ¿sí llegaron ahí? Bueno, estoy esperando para que lleguemos ahí. Dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. La oración Dios la ha escuchado de Daniel desde el primer día, desde que dispuso, desde que nosotros disponemos el corazón para buscar de Dios. Dios escucha la oración. No vemos la contesta, hay veces así inmediatamente, porque varias causas. Una de las causas primeras es que Dios no quiere, el enemigo no quiere que recibamos respuesta de Dios. Y él va a hacer lo que puede hacer para estorbar esa oración. Nos lo enseña la Biblia aquí en Daniel. Dice el versículo 13, más el príncipe del reino de Persia. ¿Quién es el príncipe? Aquí está hablando espiritualmente, no está hablando de terrenal, está hablando espiritual. El príncipe era aquel que tenía una autoridad sobre Persia, sobre lo espiritual, y no dejaba que el ángel que traía la respuesta a Daniel llegara con la respuesta. Dice, se me opuso durante 21 días, y allí lo dice, 21 días. Pero ¿qué dice? Aquí Miguel, que es sobre toda autoridad. Hermanos, no hay más autoridad más grande que el enemigo. Tiene poder, pero no hay más autoridad que Dios. Amén. Una cosa es poder y otra cosa es autoridad. La autoridad está sobre el poder. Y aunque este príncipe, cuando está hablando príncipe, está hablando del reino de lo espiritual, demonios, se le opuso. Vino Miguel, que es con autoridad, amén, uno de los principales príncipes de Dios, vino para ayudarme, dice, y quedé allí con los reyes de Persia. Pero le explica y le dice cómo es y por qué y cuál fue la causa
de que no llegaba su contesta, pero la respuesta Dios la había enviado desde el primer día. Hay veces que no vamos a ver la oración contestada cuando nosotros oramos en el primer instante, en el primer día, pero no quiere decir que Dios no la contestó. Quiere decir que hay oposición. Quiere decir que Dios nos ha dicho, espera, ahora no. Pero no quiere decir que Dios no está contestando. Dios ha contestado. A veces nosotros no queremos oír que Dios nos dice no, ahora no. O a veces no queremos esperar que nos dice espera. Pero Dios ha contestado. Tenemos un Dios tremendo, hermanos, que siempre contesta. Cuando nosotros le pedimos, Él nos contesta. Y usa medios para contestarnos. Amén. Usa a veces, hermanos, usa a veces hasta cosas que nosotros no nos imaginamos cómo nos va a contestar Dios. Él las usa así. Dios usa, hermanos, medios que nosotros no esperamos que va a usar. Dios va a usar, hermanos, hasta el enemigo para bendecir nuestras vidas. Si a Él es la voluntad, a Él le place, lo va a hacer. Recuerdo de la ilustración que yo he contado antes aquí, de esta ancianita que necesitaba comida y no tenía comida en su alacena, no tenía comida para darle a sus nietos y estaba orando y estaba pidiendo, Señor, envíame comida, y su vecino era un ateo, era un incrédulo y estaba ahí que escuchó un día la oración y dijo, lo voy a probar a esta anciana que su Dios no escucha la oración y que Dios no existe, y para eso dice, voy a ir a comprar todo, y fue y hizo compras y le trajo las compras, le tocó la puerta y le dice, mire ancianita, le traigo todas estas para comprobarle que Dios no existe. Mire, aquí tengo el recibo, aquí tengo la cuenta de que yo pagué por todas estas compras, toda esta comida. Y la ancianita, él se sorprendió, la ancianita le dijo, gloria a Dios, dice, ¿por qué? No le estoy diciendo que yo las compré, que yo fui mismo al supermercado, al Bravo, y las compré yo. Dice, gloria a Dios, que dice, hasta el enemigo usa al que no cree para que crea. Y dice, gracias Señor por usar a este que no cree para que crea. Yo estaba orando y tú contestaste mi oración. Y Dios lo usa así, hermano. Dios usa medios que nosotros a veces no imaginamos que va a contestar. Amén. Los medios que Él usa, hermanos, son diferentes a lo que nosotros a veces esperamos. A veces Dios va a usar medicinas para ayudar a nuestro cuerpo enfermo. A veces va a usar doctores, ¿sí? Dios los usa también. Son medios que va a usar. No soy de aquellos que dicen, no, Dios te va a sanar y no necesitas doctor. Hay algunos que se van a ese extremo. Yo he escuchado de iglesias así, que predican, no necesitas ir al doctor porque Dios te va a sanar. Y la gente, algunas se mueren y hubieran salvado sus vidas porque le hicieron caso a alguien que sacó la Biblia fuera de contexto. ¿Sabe por qué yo digo que Dios sí usa médicos? ¿Por qué, hermanos? Uno de los apóstoles era médico. ¿Cuál era? Lucas. Y Jesucristo lo amaba. Y lo usó y lo llamó para tener, no que él iba a ocupar en los apóstoles, no, él hacía los milagros. Pero para darnos una enseñanza a nosotros, al Señor Jesucristo no se le pasa nada, no se le escapa nada, hermano. Y entonces él llamó a Lucas. Mira lo que dice la Biblia, porque todo hay que comprobarlo con la Biblia. Colosenses 4:14. Colosenses 4:14. Amén. El hermano está bueno para la esgrima, ¿verdad? Bíblica, qué bendición. Que las encuentra, hay veces que hasta más rápido que yo. Lo que pasa, hermanos, que a mí cuando yo predico, la saliva santa aquí se me sale y a veces se pegan las páginas de la Biblia. Y ahí tengo que despegarlas. ¿Qué dice, hermano? Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Os saluda. Solamente quería que buscaran esta referencia para que sepamos que la Biblia dice que había un médico y era Lucas. Y Dios lo usó a él.
Dios lo usó no solamente para que escribiera, pero me imagino que en otras ocasiones él tenía conocimiento y cuando el Señor Jesucristo ya no estaba ahí, se enfermaba alguien y ahí estaba él para atenderlos. Qué bendición. Qué bendición, hermanos. Dios siempre ocupa al que está dispuesto y va a usar medios que a veces nosotros no esperamos. ¿Qué usó también, hermanos? Dios usó cuando vamos a Isaías 38, 21, darle un par de ejemplos. La Biblia lo habla aquí, Isaías 38, 21. ¿Están ahí, hermanos? Sigan. ¿Están ahí? Isaías 38, 21, amén. Ya también ya llegamos. Ahí dice, vea lo que dice. 38, 21. ¿Sí están ahí? Dice, y había dicho Isaías, tomen masa de higos y póngale en la llaga y sanará. Ezequías estaba enfermo, tenía una llaga. Y Dios le pone a Isaías, al profeta, él no era médico, pero le dice que haga una masa literal de higos y la pongan en la llaga. ¿Y qué? ¿Qué iba a hacer? Iba a sanar. Y así hicieron. Dios, hermanos, Dios ocupa medios que a veces nosotros no esperamos. Y la gente, ¿se acuerdan de el leproso que Dios le dijo que también fuera y se zambutiera 7 veces? Y era sano. Él lo podía hacer la primera, pero Dios quiere y usa medios que a veces nosotros no esperamos. No, él estaba allí, lo había podido sanar, ¿sí o no? Sí, pero Dios usa medios para que nosotros confiemos en su palabra y en lo que Él promete. Dios puede sanar al enfermo también, hay veces sin medicina. Hermano, ¿sabía? Algunas veces así lo hace. Dios usa diferentes medios para contestar nuestras oraciones. Dios usa a veces algunos otros medios que nosotros no esperamos, porque Dios escoge. Escuche esto, hay veces que Dios va a usar un medio que nosotros no esperamos, porque Dios escoge hacer su voluntad, primeramente la voluntad de Él, para respondernos. Amén. Dios puede darnos un trabajo en donde ni hemos aplicado. Sí, hermanos, Dios lo puede hacer. Pero ¿cómo puede pasar eso? Porque Dios, hermanos, Dios tiene el poder para hacerlo. Dios les ha dado a gente residencia sin que todo el proceso pase y cuando ellos apenas van a aplicar, ya la residencia está allí. Porque Dios lo puede hacer. Para Dios, hermanos, porque Él manda todo, Él está sobre todo, Él está sobre toda autoridad, Él está sobre todo dominio y sobre todo poder. Él lo puede hacer. ¿Sabía, hermanos, que Dios nos puede proveer dinero? Aún que nosotros no tuvimos que sudar ni una gota gorda, Dios lo puede hacer. ¿Por qué lo digo? Porque lo he vivido, lo he experimentado. Señor, tú sabes la necesidad que tenemos. Y Dios lo usa de diferentes formas, de diferentes maneras. Te lo encuentras por allá, tirado, ¿verdad? ¿Dónde está para ir, verdad? Dicen aquí ustedes. Le pone a un hermano, serte de bendición. O sea, Dios usa diferentes maneras. Y hay veces que nosotros nos frustramos, nos esforzamos tanto, pero no es Dios quien hace. No estamos diciendo, vuelvo a repetir lo que Dios me va a proveer y no voy a buscar trabajo. No hay que buscar trabajo. Hay que hacer nuestra parte, que Él se va a encargar de lo demás. Hay que hacer nosotros lo posible, que Él se va a encargar de lo imposible. ¿Y por qué, hermanos? Porque lo he visto en sus vidas también. Amén. Ustedes tienen testimonios que contar. Ustedes, he visto cómo Dios les ha contado sus oraciones, cómo Dios ha obrado en ustedes. Y qué bendición. Mira, algunas veces son imposibles para nosotros, pero posibles para Él, porque nada es imposible para Dios. Para aquel que cree, dice la Biblia, todo le es posible. Para aquel que cree, lo importante es creer. Él permanece, hermanos. El Dios que escuchó a Isaías, el Dios que escuchó a Elías, el Dios que escuchó a Eliseo, los escucha ahora a nosotros.
Y Él nos responde, pero nosotros tenemos que pedirle. Tenemos que confiar, tenemos que creerle. El creyente, hermano, no tenemos porque no pedimos. Deberíamos tener más recursos, deberíamos tener más, pero no pedimos o nos conformamos a veces. No, ¿para qué pedimos más grande? ¿Para qué tanto? Porque no creemos que Dios lo va a hacer. Amén. ¿Para qué? No, Señor, yo me conformo. ¿Cuántos hemos escuchado esas palabras? Señor, yo me conformo con esto. No, hermanos, hay que pedirle al Señor. Obviamente no le vas a pedir uno del 2024 si estás orando por un carro. O lo puedes pedir, pero Dios no te lo va a dar. ¿Sabe por qué lo digo? Porque no me lo ha dado a mí. Yo se lo he pedido, Señor, dame un 2024, 0 millas. De ahí quédate, síguelo esperando. Me ha dado lo que necesito. No me va a dar lo que yo le pido, así lo que yo quiero. Me va a dar lo que yo necesito. Amén. Mira, hay veces que nosotros perdemos, ¿sabe? Si Dios no contestara, no tuviéramos testimonios que compartir como ustedes han compartido en esta hora y el domingo pasado. ¿Por qué? Porque ¿qué sería de nosotros, iglesia? Ya para cerrar, mira, tenemos un Dios que está pendiente, que está al cuidado de nosotros. Tenemos a nuestro Padre Celestial que cuida de nosotros en todo momento. Pero ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos al Dios que tenemos? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos un Dios que se ocupa de nosotros? ¿Quién nos cuida? Es Dios. ¿Quién nos protege? Es Dios. De las cosas que yo no me puedo proteger, mira, yo no me puedo proteger cuando yo me voy a dormir. Ni puedo proteger a los míos porque estoy completamente dormido. Y no tengo ni un perrito para que me ladre y para que me despierte y que diga los intrusos están entrando y despiértate. No, pero tengo al ángel de Jehová que acampa alrededor de nosotros y nos cuida y nos protege. Hermanos, hemos recibido amenazas, se lo digo aquí en confianza, de hace años y hace meses. Hemos recibido amenazas, pero Dios siempre me lleva y Dios siempre me lleva al Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, cuando yo me cobijo y me voy al abrigo del Señor, digo, no tengo por qué preocuparme, no importa que digan y que hablen y que amenazas de muerte, no crean que amenazas así de que te voy a borrar del Facebook o te voy a borrar de mis amigos, te voy a borrar del mapa. Y sí, a los principios a veces ni le he contado a mi esposa porque ustedes saben, la mujer se pone un poquito más tensa y más se preocupan más. Pero se lo he contado al Señor. Él ya lo conoce, Él ya sabe. Dice, no te preocupes porque yo te protejo. Yo tengo cuidado de ti. Así es de que, hermanos, tenemos a un Dios que hay veces no tenemos porque no pedimos. ¿Sabes por qué no tenemos victoria sobre un pecado? Porque no le pedimos a Dios que nos dé victoria sobre el pecado. A veces no tenemos testimonio. ¿Sabe por qué no tenemos testimonio? Porque no pedimos a Dios y no le confiamos a Dios, nos desesperamos y entonces nosotros nos ocupamos en nuestras fuerzas y lo queremos hacer a nuestras fuerzas y nuestra habilidad, y Dios dice, no, así no trabajo yo. Nosotros tenemos un Padre que es rico, que es dueño del oro y de la plata y del oro también, amén. De todo es dueño, hermanos. Porque aquí me traba a veces, la lengua se me traba, ¿verdad? Y qué bendición, hermanos, que Él tiene todo a su disposición. ¿Sabe, hermanos, que algunos no tenemos gozo porque no hacemos lo que Dios nos pide? Y a veces no tenemos el gozo porque no estamos en la fuente. Porque cuando estamos en la fuente, ¿qué pasaba con los creyentes que estaban con Cristo? Que andaban, que caminaban, que oraban con Él. ¿Qué pasaba, hermano? Tenían gozo. Estaban felices, no importando la situación.
¿Qué estaba haciendo Pablo y Silas cuando lo habían azotado y los habían llevado al cepo? En el cepo, hermanos, era que le ponían cadenas aquí en los pies y en las manos. Y estaban alabando al Señor. A medianoche cantaban y alababan al Señor. No estaban llorando, estaban glorificando a Dios, alabando a Dios. Y a nosotros nos pasa cualquier cosita y estamos llorando ya. Ay, no, la vida cristiana es tan difícil. Y el otro que también anda desanimado por allá, según te dice, sí, compadre, de vida cristiana, no, ¿para qué seguir en la vida cristiana? Y nos desanimamos. ¿Por qué? Porque no estamos en la fuente, hermanos. No estamos conectados a la fuente. Sí, yo me voy a desanimar. Sí, a veces no te digo que yo voy a estar siempre animado y bien pompeado, como dicen los tejanos, ¿verdad? No, hay veces que vamos a estar desanimados también. Pero la oración nos reanima. La oración, hermanos, es la candela para seguir adelante. La oración es como ustedes no saben, hay un tipo de madera que se usa para encender los fuegos, las fogatas. En nuestro país nosotros le llamamos ocote. Ocote, ¿le llaman ustedes también ocote? Sí. Es resina que usted necesita solamente eso para encender, no necesita fluido de ese para encender, no necesita nada de eso, necesita ocote y lo enciende y enciende rápido. Y así necesitamos, hermano, la oración. Cuando estamos conectados a la fuente de todo gozo, de todo amor, nos va a dar el gozo que nosotros necesitamos, aún en las más difíciles situaciones que nos podemos encontrar. Dice la Biblia, y cierro con esto, Mateo 7:11, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cuanto más, dice vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas, no algunas, no malas. Él nos va a dar buenas cosas, hermano, a los que se lo pidan. Y eso no se aplica solo a lo material, se aplica a lo espiritual. Nos va a dar buen gozo. El gozo que viene del Señor, hermanos, no viene de lo exterior, viene de adentro hacia afuera. El amor que Dios nos da, derrama en nuestro corazón, viene de adentro hacia afuera. Amén. Ya pensamos que, ay, ya no lo amo, ya no amo a esto. No. Dios nos va a derramar de ese amor que Él quiere que nosotros tengamos como hijos de Dios. Gracias a nuestro Padre Celestial. Deberíamos de ser más agradecidos con nuestro Dios. ¿Saben lo que debemos hacer? Y yo cierro. Deberíamos amarle más. Deberíamos alabarle más. Porque, hermanos, deberíamos adorarle más. Deberíamos buscarle más. Deberíamos servirle más. Deberíamos creerle más. Deberíamos querer más de su presencia, más de su poder, como dice el himno, más de su Espíritu Santo, más de su unción. Es lo que yo quiero. ¿Para qué? Para que otros puedan ver al Dios que tenemos. Por eso, hermanos, ¿por qué orar? Para que otros vean que nosotros sí tenemos tribulaciones, sí tenemos aflicciones, sí tenemos problemas, sí tenemos igual que los demás, pero tenemos a un Dios en el cielo, sentado en el trono todavía, hermanos, que está escuchando, escuchando todas nuestras peticiones. Las está contestando. Él todavía sana, Él todavía salva, Él todavía escucha, su oído no se ha hecho sordo todavía. Amén. No necesita como nosotros sacarnos la cera de los oídos. Él acude a nuestra ayuda cuando nosotros le pedimos. Él nos sigue cuidando, nos sigue perdonando, nos sigue protegiendo. Está a cada momento con nosotros en nuestra vida. Y en especial cuando estoy pasando por un desierto espiritual, cuando estoy pasando por una tormenta, cuando estoy pasando por problemas familiares, cuando estoy pasando por problemas matrimoniales, cuando estoy pasando por problemas legales, cuando estoy pasando por aguas turbias, por el fuego, cuando estoy enfermo física, emocionalmente, Dios está conmigo. Es cuando está más cerca de mí. Él está ahí para sanarme. Él está ahí para rescatarme, recogerme, levantarme. Cuando estoy triste
y no podría, y ¿por qué debemos estar tristes? Como dice el himno, nunca te desalientes, oigo al Señor decir. Si él, ¿cómo va ese himno? Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes. Él nos sostiene, Él nos levanta, Él nos inspira, Él nos motiva a seguir adelante. No importa qué dura sea la prueba, no importa lo que estás pasando en este día. Dios promete estar con nosotros todos los días, y más cuando estamos atravesando por cualquier situación. ¿Por qué orar? Para que otros conozcan que tenemos un Dios vivo. ¿Por qué orar? Porque hay mucha necesidad allá afuera. ¿Por qué orar? Porque Dios desea llenarnos más que nosotros. ¿Sabían, hermanos, que Dios nos anhela más que nosotros? El Espíritu Santo de Dios dice que nos anhela más que nosotros. ¿Por qué orar en esos tiempos? Porque Dios, hermanos, quiere hacer una obra grande antes de que Él venga. Antes de que Él venga, Él quiere hacer algo grande en nuestras vidas, en nuestras familias, con nosotros. Hermanos, no necesitamos tener una iglesia de miles y miles para que Dios haga algo grande. Dios puede hacer con algo, y le cierro con esto. El niño que iba preparado, que Dios lo iba a usar, era porque estaba preparado. La mamá se levantó temprano y lo mandó con un lonche, con un almuerzo. Y cuando se encontraban allá en el desierto, que dijeron no tenemos a dónde comer, dijeron, oh, aquí, permiso Señor Jesucristo, aquí está un niño que tiene, ¿cuántos tenía? 5 panes y 2 peces. Y con eso, ¿qué, hermanos? ¿Qué hizo? Dios, el Señor Jesucristo, lo multiplicó para alimentar a una gran multitud. Así es que tú dices, no, pastor, pues Dios no me usa a mí porque mire lo que yo tengo. Nos enfocamos en lo que no tenemos. O cuando nos piden algo, no, es que yo no tengo. No digamos no tengo. Aunque no tengas, por fe tenemos. Por fe tenemos. Yo no sé cómo voy a pagar el alquiler de esta próxima semana, y los meses se van, hermanos, como nada, ¿verdad? Cuando hay uno que pagar. Y cuando hoy pagas y pareciera que hoy pagas y pareciera que mañana es el otro día de pago otra vez. Diga, Señor, mira, tú provéeme, yo voy a hacer mi parte, yo estoy trabajando, yo estoy haciendo esto, pero por fe yo creo que tú vas a seguir proveyendo. Yo no veo tan tonto el precio que se ve allá, que están las altas y todo eso, Señor. Me acaban de aumentar la aseguranza, el seguro de los autos, pero Señor, yo sé que tú vas a seguir proveyendo. Provéeme, Señor, una compañía que los seguros los tengan más bajos todavía. Y Dios lo va a hacer. Vamos a orar en esta hora. Padre, gracias le damos en esta hora por que nos ha animado nuestro corazón a seguir confiando, seguir pidiendo. Hay muchas necesidades todavía.